Les saluda Manuel Aguilera, director de Chapines USA. Estamos en Ciudad de Guatemala, en la redacción de República GT. Y hoy tenemos una historia excepcional que contarles, de una persona excepcional y sobre todo de un proyecto excepcional en el que, aparte de la persona que que hoy le vamos a presentar, tenemos como aliado a la marca Ferco y aliado de larga trayectoria con Chapines. Hemos hecho muchos proyectos, ahora estamos trabajando en este que les voy a contar, pero bueno, no me voy a alargar más en esta presentación porque aquí estoy deseoso de presentar a Carlos López Ayerdi, videógrafo y fotógrafo guatemalteco, que tiene muchas cosas que contarnos, que nos va a contar también sobre el proyecto que les comentaba, que se llama Remesas con Rostro e Identidad, totalmente en consonancia con ustedes, con la comunidad chapina en Estados Unidos y también de mucho interés para los guatemaltecos que están en Guatemala. Y sin más, quería saludar a Carlos. Carlos, bienvenido, encantado de estar contigo. Creo que vamos a tener una charla bien interesante para todos los guatemaltecos de aquí de Guatemala y de Estados Unidos. Muchas gracias, Manuel, pues el gusto es mío. La verdad es de que me siento muy agradecido que me des un espacio acá en Chapines para poder platicarles del proyecto, la empresa que nos está apoyando hoy en día para poder realizarlo, para poder llevar estas historias a las casas y a los corazones de tantos guatemaltecos acá en este país y en Estados Unidos. Bueno, pero vamos a empezar desde el principio, Carlos. Vamos a empezar por ti y luego llegamos al proyecto. Bueno, ¿cómo te metes en este tema de la fotografía, de retratar a Guatemala y a los guatemaltecos? Bueno, yo creo que yo soy fotógrafo por accidente. Empecé el gusto por la fotografía lo tengo ya por más de 28 años. Y empecé a vivir de la fotografía hace aproximadamente 11 o 12 años, en el que pues empecé en el ramo de la fotografía deportiva, tomando fotografías a corredores. Y luego cumplí uno de mis sueños, que era documentar fotografías de boda. Y ahí fue donde el boom hacia mi carrera se hizo. O sea, que estuviste en la BBC, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones. Cabal, ¿no? en todo, todavía hoy en día hago eso, es algo que me apasiona, es parte de lo que me apasiona en este tema de la fotografía. Pues empecé con el tema de bodas justo cuando hice mi primer boda. En la segunda hizo una explosión, yo no sé por qué, fue por la tendencia, por la forma de la fotografía. Hace 12 años, si pensamos, no es hace mucho tiempo, pero hace 12 años empezó a explotar lo que eran las redes sociales. Y muchos dirán, no, pero si hace 12 años estamos hablando de 2011, 2010. 2010. Dices, no, yo abría Facebook en el 2007, 2005, 2008, pero en la época que yo empecé, si hablamos de redes sociales, todavía eran vírgenes en el tema de exposición fotográfica y más en el tema de eventos. Y una de las cuestiones que yo empecé a hacer es proyectar las bodas que hacía en redes sociales, cosa que no hacía el mercado en esa época de la fotografía. Entonces ahí generé algo positivo, un boom. Y pues a partir de ahí, pues la historia hasta el día de hoy es que todavía hago bodas. He realizado bodas en España,
en Bélgica, en Colombia, en Estados Unidos, México, en Centroamérica, en varios lugares. Estábamos acostumbrados a la fotografía de boda, antiguamente era muy estática, no se encontraba el corazón muchas veces de la persona, pero la fotografía de boda ha evolucionado hacia arte, yo creo, y yo creo que en eso tú has sabido acertar muy bien, ¿no? Que detrás de una boda hay una gran historia, hay una historia de amor, hay dos personas, hay una familia, hay realmente mucho que contar, ¿no? Así es. Hace 12 años la fotografía de bodas era muy diferente, no era mala, era diferente, simplemente es diferente. Yo el tema de la fotografía lo veo como un tema artístico, no hay una foto buena, no hay una foto mala, no hay un fotógrafo malo ni uno bueno. Yo no me creo el mejor fotógrafo porque podría ser el mejor fotógrafo para mi esposa, pero para la esposa del otro fotógrafo él va a ser el mejor fotógrafo, entonces es algo bien subjetivo, es artístico. Entonces, yo lo que te puedo decir que en esa época la fotografía era clásica, era bastante posada, el novio, la novia con el vestido. Y en esa época, en el 2010, empezó la fotografía, o yo inicié con la fotografía documental. Si había una novia llorando y yo le tomaba una fotografía, yo lo sacaba. Eso antes era como muy peligroso sacarlo, o no peligroso, sino tal vez no era aceptado. Y yo fui sacando escenas donde no necesariamente la novia salía bonita, sino salían sentimientos, ¿verdad? Y yo creo que ese fue el cambio que se fue dando, y a partir de ahí, en Guatemala, yo considero que la fotografía de bodas en especial ha cambiado mucho. Y bueno, de ahí a promover Guatemala, ¿qué pasa? ¿Por qué decides empezar a documentar a Guatemala y a los guatemaltecos? ¿Cuál es el...? Tenemos el tema de la fotografía de bodas, que al día de hoy me apasiona, y otra de mis pasiones es viajar, Manuel. Me encanta viajar. Y empecé a viajar por el mundo. Mientras no tenía bodas, empecé a viajar. Y un día en enero amanecí y vi las mejores 10 fotografías del mundo, y entre esas estaba la India. Y dije, puchica, la India debe ser bien interesante. Me voy a ir a la India. Te prometo que esa mañana era, no sé si un 2 de enero, o sea, salieron en el periódico la noticia de las mejores fotografías del año. Te prometo que ahí mismo compré mi boleto a la India y lo programé para 2 o 3 meses. Me fui. Y estando allá, empecé a proyectar las fotografías, gustaron tanto que muchas personas me decían, hace una exposición. Y así lo hice. Cuando vine a Guatemala, hice una exposición espectacular. Fue una exposición muy interesante, la cubrieron medios escritos en televisión, en radio. Y llegó mucha gente. Algunas de las personas que llegaron a esta exposición se acercaron a mí y me preguntaron y me dijeron, Carlos, mira, qué interesante la India, muy bonito, pero ¿por qué la India y no Guatemala? Y yo creo que ese fue un golpe bastante duro, bastante razonable, Manuel, porque es lo que generalmente estamos acostumbrados los guatemaltecos, a buscar algo fuera de nuestro país y no dentro de nuestro país, ¿verdad? No estoy hablando de la migración, ese es un tema que vamos a hablar que es totalmente diferente, pero mucho guatemalteco busca irse a Estados Unidos a pasar un momento agradable con su familia, cuando acá tenemos unos paraísos espectaculares. Entonces vengo yo y digo, sí, tienen razón, Guatemala, me voy a la India, hago una exposición, yo creo que Guatemala puede darme bastante, puede enseñarme, y empecé al año siguiente con un proyecto que se llamó 30 días por Guate. El proyecto era dejar de hacer todo lo que tenía que hacer, reservar 30 días sin hacer absolutamente nada más que recorrer Guatemala para conocer diferentes lugares turísticos. Guatemala también tiene un punto que se publica o se promociona mucho con 5 puntos turísticos, o 6, Tikal, Antigua Guatemala, Champey, Atitlán, y mencióname otro por ahí. Y de eso estamos muy orgullosos. Y yo decía, no puede ser posible que Guatemala sea solo eso. No es posible. Entonces en el 2016 viajé 30 días, recorrí alrededor de 16 departamentos. No me dio tiempo para terminar.
hice la primera exposición fotográfica de Guatemala. Tuvo una cobertura más grande que la cobertura que tuve con India, fue muy bien aceptada. También aceptada que en el año siguiente volví a reservar 30 días y terminé los 6 departamentos que me hacían falta, 6 o 7 departamentos. Hice otra exposición fotográfica, de igual manera un buen recibimiento. Y ahí fue cuando empecé mi historia con Guatemala, Manuel, porque me empecé a dar cuenta que Guatemala realmente tiene mucha riqueza y no hablemos solo de destinos turísticos. Tenemos riqueza cultural, tenemos una riqueza gastronómica, tenemos tanto. Estamos viéndolo mientras hablamos, en el vídeo la Sí. gente está pudiendo ver esas imágenes maravillosas que demuestran que tienes razón, ¿no? Que Guatemala no tiene nada que envidiarle a ningún lugar del mundo. A nadie, Manuel. Me he dado cuenta porque en el 2019 descanso 2018 de proyectos sobre Guatemala. Y 2019 digo, ¿será que Guatemala solo tiene estos famosos platos del pepián, el jocón, el caquic y otros más que me menciones por ahí, 4 o 5 más? Yo decía, ¿será que Guatemala es solo eso? Y como yo ya había viajado en el proyecto 30 días por Guate, decía, hay más que eso. Y empecé con un proyecto gastronómico, ¿verdad? Que se llama Gastronomía Ancestral de Guatemala. Te digo que empecé y se llama el proyecto porque todavía está en presente. Yo calculo que este proyecto me va a llevar unos 2 o 3 años más, porque Guatemala tiene una riqueza gastronómica increíble. Y la pandemia me hizo parar un poquito con ese tema. Una pregunta rápida, personal. Si tuvieras que quedarte con un plato de Guatemala, ¿cuál es tu plato preferido? ¿Qué es lo más rico que has probado en esos viajes? Mira, para mí lo más delicioso que he probado, ¿cómo se llama este plato? Lo hacen en quiché y es de hojas de huisquil, puras hojas de huisquil, y en la parte de adentro lleva masa. Me voy a recordar el nombre, no me recuerdo, lo tengo documentado, les voy a dar el video para que ahorita lo vayan viendo. Y este plato es bien curioso, Manuel, porque cuando yo voy a la casa de esta persona y empezó a hacer el plato, tal vez me recuerdo mientras lo voy platicando, y cuando empieza a hacer el plato decía hojas de huisquil. Fíjate que me acompañé a la señora a cortar las hojas de huisquil y de ahí les puso masa en medio y de ahí los hacía un rollito. Yo decía, bueno, mi política es comer de todo. O sea, estoy haciendo un proyecto donde tengo que comer todo lo que me den. Pero yo no soy muy de verduras, yo soy más carnívoro. Y lo vi con malos ojos. No lo vi con gusto, ¿entiendes? Lo vi muy sencillo. No te entró por el ojo. No me entró de fin. Y es que eso es algo bien interesante. El proyecto y te voy a platicar después para seguir con este tema. El proyecto que es Gastronomía de Guatemala es bien importante para mí porque la gastronomía de Guatemala, los platos de Guatemala no son fotogénicos. Un plato de frijol no es fotogénico y es una delicia, ¿verdad? Un caquic, un pepián, el jocón, ¿verdad? Todos estos platos no son fotogénicos. Y esa es una de mis... hay que saber, y le contamos a la audiencia, que no sé si lo sabe, pero los platos... Normalmente la fotografía de cocina tiene truco, ¿no? Esas fotografías, esos platos deliciosos que vemos en la publicidad muchas veces tienen aceite o tienen pinturas o tienen sprays que hacen que sea todo atractivo al ojo, pero en este caso lo que tú estás diciendo es rico, es natural, es rico, pero a lo mejor visualmente no es lo más atractivo, ¿no? Para comer. Así es. No, sí, imaginémonos en el plato de pepián que todos conocemos. Es un caldo café. Le ponen verduras adentro y le ponen pollo o chompipe, no sé, mucha gente lo hace con diferente carne o propiamente carne de cerdo o de vaca y todo va adentro y si te lo imaginas no es fotogénico, no llama la atención, pero es un plato espectacular, es una delicia. Entonces uno de los fines que yo tengo en este proyecto es proyectar esa delicia y tratar de que se pueda llamar la atención. Entonces, volviendo al tema del plato que tú me preguntabas, pues efectivamente no era nada fotogénico, no me entró por los ojos. Pero cuando yo lo voy probando, Manuel,
yo creo que en mi vida había probado algo o había tenido la experiencia de probar algo tan delicioso. Y yo creo que fue tal vez porque mi mente me engañó y cuando yo me lo meto a la boca era un espectáculo de comida porque se mojaba con un recado, ¿verdad? Que era de pepita. Y tú lo estás, ahorita lo estás, la gente lo está viendo en el video y en el que ustedes están presentando. Y un plato maravilloso. La vamos a poner ahí el nombre. Ujú. Yo siempre digo que soy fotógrafo porque tengo muy mala memoria, Manuel, malísima memoria. Y a través de las fotografías o video puedo recordarme de muchas cosas, pero tengo muy mala memoria y no me recuerdo el plato, pero de repente me voy a recordar, pero ya lo estamos viendo en las imágenes que se están presentando. Bueno, Carlos, hablamos de paisajes, hablamos de platos, pero hay un salto ahí cualitativo y importante que es las personas, ¿no? Cómo llegas a retratar personas y además una cosa importante, ¿no? Que me gustaría que nos contaras un poco, el guatemalteco no es uniforme, no hay un solo tipo de guatemalteco, ¿no? Tenemos 25 etnias, ¿cuántos idiomas, cuántas lenguas? Son 22 idiomas mayas, Uh-huh. ¿verdad? Y luego tenemos los 3 que no son de origen Uh-huh. maya, que es el Xinca, el ladino, que somos Uh-huh. nosotros, y el garífuna. Y también, o sea, también has querido contar eso, ¿no? Contar cómo es la riqueza y la variedad de las personas que conforman este país. También fue un proyecto del 2019 que inicié en conjunto con Gastronomía. Ese proyecto también me llevó a uno de mis sueños, tal vez como persona, Manuel, y era hacer un libro. Yo siempre me pregunto cuando me dicen, cuando me hablan sobre algún tema, yo digo, ¿será que solo ese es el tema? Yo me voy un poquito más allá, empiezo a averiguar y voy un poco más allá siempre. Yo decía, ¿será que Guatemala tendrá, cuántas etnias tendrá Guatemala? Según yo en el colegio aprendí tal vez 6, 7 etnias de lo que yo me recuerdo. Y preguntaba con gente, ¿cuántas etnias hay en Guatemala? Y me decían, pues 6, 7. Y empecé a averiguar, Manuel, y resulta que cuando averigüé, habían 24 etnias. O sea, la información que yo tenía en internet eran 24 etnias. Pero fui un poquito más allá. Y resulta que, o sea, documentadas en libros y todo, habían 24. Pero en el 2004, el Congreso de la República reconoció una etnia más, que es la chalchiteca. Entonces, a partir de ahí, que es de origen maya, se convirtieron en 25 etnias. A partir de ahí empezó el proyecto y empecé a documentar estas 25 etnias, tocando las puertas de 25 familias para poder llegar con ellos, conocerlos y de alguna manera pues representarlos. Ellos no son los representantes de esas etnias, pero es la forma en que hice este libro fotográfico. 25 familias. Yo tenía bien definido, Manuel, Guatemala se ha proyectado, cuando hablamos de familias indígenas, se proyectan en documentales como Cómo vivir en Guatemala con un quetzal al día, y presentan la pobreza. Y si tú llegas a una casa indígena, maya, y la casa no tiene piso, ya rápido tal vez se enfocan al piso, que es de tierra, que usan un comal, y eso no significa pobreza para ellos, eso es cultura, porque yo he ido a casa de personas indígenas con grandes posibilidades económicas que no tienen piso, pero es por alguna razón, Manuel. Es la tierra, hay muchos significados y ese era uno de los pasos importantes para mí, era dignificar a esas 25 familias para que este libro, que se llama hoy en día Hacia Nuestras Raíces, sacara 25 familias, proyectara la cultura que tenemos en Guatemala a través de las 25 etnias y los proyectara a estas familias de una forma digna. Trabajadores, educados, agradecidos con la vida, unidos en familia. Todo eso es lo que pero vas a si ver. te fijas, ya estás poniéndole rostro, lo que vamos a hablar luego del proyecto que estás ahora con Ferco, de rostro, remesas con rostro e identidad. Ya estabas en aquella época poniéndole rostro a guatemaltecos, en este caso de Guatemala, de distintas etnias, pero ya te estabas centrando en las personas, ¿no? Que es muy importante en
en tu trabajo, ¿no? Sí. Fíjate, Manuel, de que todos los proyectos que he realizado a veces, inclusive yo te voy a decir algo, Manuel, yo te dije en un principio que yo me convertí en fotógrafo por accidente, porque yo soy fotógrafo a raíz de haber quebrado mi empresa. Yo antes tenía una empresa que importaba muebles, tengo una historia, tal vez tú lo puedes poner en mi podcast después ahí, para que ahí puedan ver mi historia. Y antes de eso, que yo me casé muy joven, 19 años, las cosas cuando tú las empiezas desde muy temprana edad, por ejemplo, tener un matrimonio, tener hijos y todo, te preguntas, ¿para qué sos bueno? Muchos jóvenes tal vez se lo preguntan, ¿para qué seré bueno? Y, y, y hay cosas que se te ponen enfrente y tú no te das cuenta. A mí la fotografía se me puso desde hace 28 años, yo no la aproveché en ese momento. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Manuel? Porque cada proyecto fotográfico que yo he hecho, cuando yo empecé con 30 días por Guate, iba concentrado en destinos turísticos de Guatemala. Y algunas familias me abrían la casa y yo miraba diferentes costumbres, pero todavía no miraba el tema de las etnias. Luego vine y empecé a hacer hacia nuestras raíces y empecé a ver gastronomía, pero yo estaba centrado en hacia nuestras raíces, documentar 25 etnias, no su gastronomía. Y no me daba cuenta de los platos que veía en esos 25 familias que me atendían. Entonces, todo en la vida, yo creo que al ser humano se le pone enfrente, pero uno va encontrando las oportunidades y ya después se va dando cuenta que ya lo tenía y solo era de agarrarlo y darle forma. Y es por eso que cada proyecto que yo he agarrado, como tú dices, ya venía documentando rostros, sí, pero no me había dado cuenta también de esos rostros de familias que están fuera de Guatemala trabajando en Estados Unidos, que es el proyecto que hoy en día estoy realizando. Antes de llegar a eso, quiero que vean unas imágenes, ¿no? Que lo que están viendo ahora mismo, que no es parte de la serie Walking Dead ni de una película de apocalipsis, es Guatemala completamente vacía, ¿no? Que Carlos tuvo la genial idea de retratar y bueno, quiero que nos cuentes este proyecto tan bonito también de Guatemala vacía. ¿En qué contexto se dio y por qué lo hiciste? No es ajeno a nadie en el mundo que estamos viviendo todavía en una pandemia, Manuel. Y en el 2020 apareció el famoso COVID-19. Y con ello pues aparecieron nuevas reglas para los guatemaltecos en especial. Cada país adoptó sus propias reglas. Pero en Guatemala el presidente dijo, bueno, nos tenemos que encerrar de 4 de la tarde a 5 de la mañana, si no estoy mal, y nadie puede salir a las calles. Todas las personas, todos los guatemaltecos, nos cambió la vida porque cada quien tenía un plan, un proyecto, todos los que van a sus oficinas, en el caso mío fotógrafo, los que cubrimos bodas, habían bodas tal vez ese fin de semana, ya no se cubrieron, se replanificaron y yo dije, bueno, analicé que quedarme en la casa era la única opción, pero yo siempre mi creatividad o mi inquietud me ha hecho hacer cosas diferentes. Y pasó el primer día de toque de queda y al día siguiente me estaba bañando yo y por alguna razón yo dije, yo tengo carnet de prensa, porque en esa época colaboraba con el diario La Hora en proyectos fotográficos de cultura o de viajes que hacía por Guatemala. Entonces, a veces tenía que entrar a algún lugar y necesitaba un carnet y por eso me dieron un carnet. Y hablé con ellos para ver si era posible que pudiera salir por Guatemala y que les compartiera imágenes de Guatemala en toque de queda. Le hablé a mi esposa y le dije, mire, voy a empezar a salir cuando todos están encerrados. Y mi esposa le decía, en un principio su primera reacción fue, ¿pero para qué va a salir? O sea, no teníamos nada de información del COVID, andábamos en nuestros carros solos con mascarilla.
¿verdad? Hacíamos muchas cosas que hoy por hoy han Sí, cambiado. no como ahora, que O tenemos somos un poquito más libres. información. Sí. Entonces estábamos muy despistados, ¿no? Sí, y que creo que todavía nos falta como entender este bendito virus. Pero en esa época mi esposa me dijo, qué loco, ¿por qué va a hacer eso? ¿Quién le va a pagar? Y yo le digo, mire, generalmente en los proyectos que yo hago, Manuel, nadie me paga. Al inicio de mis proyectos, nadie me paga. Y yo le decía, ¿cuándo ha visto usted que yo haga un proyecto? Porque lo voy a vender primero, cuando yo soy mal vendedor. Yo por eso no funcioné en la empresa que tenía, no me gustan las ventas. Yo me vendo a través de las redes sociales, pero no toco la puerta de las personas, ¿verdad? Entonces le dije, mire, lo voy a hacer. Y el proyecto va a ser documentar la ciudad de Guatemala en toque de queda. Y a lo más tal vez Antigua Guatemala, y con ese proyecto empecé. Salí a las calles en toque de queda a las 4 de la tarde en punto y documenté Guatemala, la ciudad de Guatemala, tal vez por unos 4 días. Después me fui a Antigua Guatemala y ahí terminé. En cuestión de unos 8 días había terminado el proyecto. Pero cuando lo venía terminando en Antigua decía, el proyecto ha sido tan bien visto, Manuel, tan viral, o sea, las fotos fueron muy, muy virales. Y eso lo digo yo porque vi las medidas de las personas que le daban like, de las estadísticas y todo eso. Que yo dije, no, esto no puede quedarse acá, voy a hacer los 22 departamentos de Guatemala, ya llevo 2, ¿verdad? Antigua Guatemala, que es las 22 cabeceras departamentales, que son las más bulliciosas. Antigua Guatemala, Zacatepeques, Guatemala, Guatemala. De ahí me fui a Quetzaltenango, que es Quetzaltenango, y así sucesivamente, Reu, Chiquimula, todos los departamentos. Los visité en toque de queda. Fue un proyecto muy bien recibido, Manuel. Al final, una empresa me contactó para ser parte del proyecto. Y el proyecto se nombró Guatemala en tiempo de toque de queda. Hoy por hoy tengo material inédito, si te podría decir así, fotografías que ya nunca más volví a sacar sobre algunos lugares, videos también muy, muy especiales, que quiero sacar un libro fotográfico, pero creo que hoy no es el momento, sino tal vez en unos 7, 8 años, que ya hayamos descansado de este tema y que no estemos hartos como lo estamos ahorita, que si rojo, que anaranjado, que el tipo tal, que el tipo tal. Entonces, creo que en 8 años lo vamos a ver con otros ojos. Y en ese momento quiero sacar esas fotos, si Dios me da vida, que estoy seguro que muchos guatemaltecos se van a impresionar. Se van a ver con mucho interés. Así es. Bueno, y ahora ya vamos a empezar a hablar de nuestro público, de los chapines en Estados Unidos, de esos 4 millones de personas que dicen, porque no hay cifras totalmente oficiales, porque ya sabemos que hay muchos guatemaltecos que están en situación irregular en Estados Unidos y no hay ningún tipo de censo que pueda, pero se calcula que el número puede estar ahí en los 4 millones. ¿Cómo fue tu primer viaje a Estados Unidos? Porque hay una historia muy curiosa que me gustaría que me contaras cómo llegas a tu primera experiencia fotográfica, videográfica en los Estados Unidos con los migrantes. Bueno, para principiar, yo creo que es importante, Manuel, mencionarte que el proyecto de Remesas con Rostro e Identidad lo hice a raíz de que veía muchas noticias sobre los migrantes guatemaltecos o de Latinoamérica en general, pero hablemos de guatemaltecos en especial. Las noticias que venden mucho, yo lo veía de 2 puntos. La primera nota la veía la nota roja, le llamo yo, que es cómo el migrante llega a los Estados Unidos. Era una gran noticia si se caía del tren, si tenía un accidente, si a las mujeres pasaban algún tema, violaciones, los secuestran, piden rescate por eso. Son temas bien duros que yo decía, no es posible que el migrante lo reconozcan por ese lado. Y luego las noticias que salen en periódicos y en televisión de los migrantes que vienen en avión, y ahí se miran todos con su bolsita, salen con una bolsita roja. Yo decía, por un lado la nota roja y por otro lado la nota económica, ¿verdad?
vende la nota roja y la nota económica es importantísima para Guatemala porque los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos representan un gran porcentaje de la economía de nuestro país, ¿verdad? Por los dólares que mandan. Pero no había nada en el medio de esas historias, de esas dos noticias. Y si había alguna en medio era porque un guatemalteco exitoso, bien merecido. Por ejemplo, mencionemos a Bonan, es un tipo exitosísimo, es un genio, reconocido mundialmente por lo que ha hecho con el CAPTCHA y todo. Yo decía, no es posible que al guatemalteco, si no es en estas dos partes, se le dé atención en la parte de éxito, pero solo si tiene mucho éxito. Yo estoy seguro que esos que forman el 15% o 20% de la economía de nuestro país, por el dinero que mandan, tienen una historia que contar. Y fue así como empecé el proyecto, ¿verdad? Hice el nombre de Remesas con Rostro e Identidad pensando en que tenía que ser sobre remesas, sobre personas que me quisieran dar el rostro, porque eso es bien importante, y que tuvieran identidad por Guatemala. Entonces, el objetivo de este proyecto era recabar historias de estos guatemaltecos sobre lo que están haciendo actualmente en este país, la forma en que se desarrollan y cómo a través de su trabajo pueden mejorar su calidad de vida aquí en Guatemala, o qué es lo que hacen ya aquí en Guatemala. Lo que extrañan, su comida, sus papás, sus hermanos, sus amigos, su aldea, su cultura, su idioma, tantas cosas que hay envueltas en eso, que yo creo que es un proyecto muy, muy atinado y ha funcionado. Manuel, prueba de ello, pues hoy estoy con Ferco, pues promocionando esas historias para... Pero ¿cómo fue ese primer viaje, ¿no? Que fuiste con un camionero, ¿no? Que te propone que le acompañes, ¿no? Bueno, este viaje es totalmente aparte, Manuel. El viaje que tú ves que yo muestro en un video es un viaje que un migrante guatemalteco me invita a los Estados Unidos después de haber visto el proyecto de 30 días por Guate, que me dice, mire qué bonito su proyecto, me encantó Guate y todo, yo no conocía muchos lugares, ahora le invito a que se venga en mi tráiler aquí a California y vamos por varias ciudades. Yo decía, no le puse atención al primer inbox de Facebook, porque yo dije, ¿quién me está invitando? O sea, una persona me está invitando a un tráiler a dormir con él. Y no lo sonaba, no lo veía muy, muy lógico. Y 2 meses después, en enero, me dijo, mire, le escribo otra vez, ¿va a venir o no va a venir? ¿Verdad? Y fue ahí donde ya empecé a investigar quién era él y conocerlo un poquito más. Y me fui a los Estados Unidos para conocer Estados Unidos desde otro punto de vista a través de un guatemalteco, que fue una experiencia impresionante y que al día de hoy es un amigo personal, pero que no fue un viaje propiamente sobre migrantes. En esa época, si estamos hablando de esto, fue en el 2018. Ni siquiera estaba pensando, pero mira, volvemos a lo que te decía, Manuel. Ya estaba ahí, o sea, estaba viendo algo, ¿verdad? Lo hubiera podido documentar como un migrante guatemalteco en Estados Unidos. No lo hice, pero ahí estaba la oportunidad. Yo estaba en mi mente en otra cosa, ¿verdad? Mi primer viaje para Remesas con Rostro de Identidad lo hice en enero del año pasado y fue a Orlando. En Orlando empecé y terminé en Carolina del Sur. Y este viaje lo logré hacer gracias a te voy a decir honestamente, a la cantidad de gente que conozco en Guatemala alrededor, a través de los viajes o de los proyectos que yo he hecho. Y yo le decía a alguien, mira, ¿tienes algún familiar? Sí, tengo a mi hermano, tengo a mi hijo. Entonces, así fui conociendo a estas personas y mi primer viaje fue específicamente a Orlando para documentar a un guatemalteco que se dedica a la construcción y casualmente cuando lo conocí me dijo el viernes o la semana entrante mando a mi bebé a Guatemala porque si yo no he ido en 18 años quiero que mi familia y mis papás conozcan a mi bebé y lo voy a mandar. Casualmente el día o un día antes que yo regresaba a Guatemala
Así que esa historia, esa fue mi primera experiencia, fue documentar a este guatemalteco su trabajo, ¿verdad? Lo que extrañaba de Guatemala. Y luego vine acá a recibir al niño, donde los abuelos reciben a su nieto y se van a bautizarlo a Atitlán, ¿verdad? A una iglesia en Atitlán, no recuerdo el nombre, te regreso otra vez a que no me recuerdo de muchos nombres. Y voy a documentar el bautizo del bebé de 1 año y la experiencia que tienen los abuelos al tener en sus manos un pedacito de lo que es su hijo, ¿verdad? Que era su nieto. Ese proyecto, este video también estoy seguro que lo pudieras poner mientras estamos platicando y que la gente lo vea. Hay muchas aristas en el tema, ¿no? Pero ya que has mencionado esta primera, me gustaría que paráramos un poquito en eso, en la distancia y el tiempo que pasan los migrantes sin ver a sus familiares, ¿no? Esa ruptura que no es muchas veces por motivos económicos, por motivos de papeles, por muchos motivos. Una vez que te vas, pasan muchas veces años antes de que puedas ver a tu papá, ver a tu mamá, a tus hermanos, incluso familias que queda la esposa aquí y el esposo va a trabajar. Eso, ¿cómo lo has visto? ¿Qué huella has visto en el rostro de estos migrantes, ¿no? Que tienen que pasar por ese detalle tan duro, de esa separación física tan prolongada de la familia y los amigos? Bueno, Manuel, tú por tu acento asumo que eres español. Sí. Tu cultura es muy diferente a nuestra cultura. Ustedes son muy independientes, los papás, los hijos se van temprano de las casas, hacen su vida, o sea, es una cultura europea. Eso es más en Estados Unidos, en España ¿Sí? También. Sí, son muy unidos. Sí. Incluso, y bueno, y la situación económica también ha hecho que muchas veces los hijos se queden en casa. Okay. Pero bueno, sí entiendo Okay. lo que quieres decir. En Guatemala, nuestra cultura, Manuel, es la familia. O sea, para nosotros la familia es lo máximo. Yo te lo digo a nivel personal, para mí es lo máximo. Y para entrar en ese tema y poderte expresar esto sería un buen rato explicarte eso, pero yo he visto también que en la cultura maya, por ejemplo, la familia es muy unida. Y el tema que tú me tocas, Manuel, es bien importante. Una de las situaciones más difíciles del migrante guatemalteco en Estados Unidos es separarse de su familia. Porque en el momento que ponen el primer pie en Estados Unidos, saben que regresarse es un regreso sin vuelta. Y si quieren regresar de vuelta es bajo las mismas características que los llevó para poder ingresar al país, que no es fácil. Entonces, muchos guatemaltecos van por un sueño y el sueño está específico en hacer su casita. Estos van 4 o 5 años, que es la historia de Felipe, que es la primera historia que vamos a presentar luego hablaremos de Felipe. Y otros guatemaltecos hacen otra vida, se casan allá, hacen su propia familia, pero siguen con el mismo tema, que no pueden salir del país, Manuel. Ese es uno de los mayores problemas por el tema de papeles, no pueden salir del país. Y viven muchas circunstancias difíciles. Enfermedad. Cuando uno está enfermo, a uno le gusta que lo cuiden. Aquí uno está enfermo y la mamá lo llama a uno, el hermano, la hermana, la esposa lo está cuidando, los hijos. O sea, somos bien apapachadores. Entonces, una enfermedad la pasan solos. Tengo y conozco muchos migrantes, Manuel, que se les han muerto familiares. Y no han podido venir. Claro. Y no han podido venir. O sea, te imaginas que tu madre fallezca, alguien que tú quieres mucho y que pensabas regresar y solo te ibas 5 años y le ibas a dar de vuelta. Una hermana, de repente estás trabajando. Lo que te estoy contando no son supuestos, son historias que he escuchado de personas que están trabajando y le llaman, mira, se murió tu hermana. ¿Pero y qué pasó? Tal. Y no pueden hacer nada más que llorar y nada más. Y de ahí seguir trabajando. Porque la vida en Estados Unidos, a pesar de que les da una oportunidad que muchos no las tienen acá, es de trabajo. Allá vas a trabajar, punto, ¿verdad? Y entonces tienen que dejar muchas de estas cuestiones
Y eso es bastante duro. La familia para mí es una de las cosas más difíciles que hay en este tema. Hablábamos antes de esos 4 millones de guatemaltecos que se calcula que hay en Estados Unidos, pero recordarle a la audiencia que la población hispana en Estados Unidos está en torno a los 60 millones de personas, la mayoría son mexicanos, también hay, por ejemplo, yo resido en Miami, ahí son los cubanos los que son la mayoría, si nos vamos a Nueva York vemos muchos dominicanos y muchos puertorriqueños. Pero el tema es el mantenimiento de las raíces, ¿no? Yo digo, muchas veces es complicado pasar la cultura de padres a hijos. Hay culturas que se adaptan más a la cultura estadounidense y van relajándose y dejando de contarle a sus hijos quiénes son. Quería ir en concreto a la comunidad guatemalteca, la que tú has conocido en tus viajes. Mantiene sus raíces, hace el esfuerzo de mantener la gastronomía, la música, la marimba, los platillos. ¿Cómo has visto eso? ¿No? Hay una intención de salvaguardar las señas de identidad cultural y cuáles son para ti las que mantienen más, ¿no? Porque Familias o guatemaltecos con identidad, porque volvamos otra vez al tema del proyecto, ¿verdad? Remesas con rostro e identidad. Si no tienes identidad por Guatemala, no es parte del proyecto, ¿verdad? Pero eso es bien fácil, es lo que he encontrado, mucha identidad. Por ejemplo, en New Jersey hay muchos guatemaltecos. Hay una calle que está llena de guatemaltecos, de comercios, de banderas de Guatemala. O sea, todo es como que estuvieras en Guatemala, todo es increíble la forma en que el guatemalteco se va uniendo en comunidades, ¿verdad? Y esas comunidades los hacen mantener sus costumbres. Muchos de ellos comen sus frijolitos, oyen marimba, tratan de hacer los tamalitos, estos que hacemos para Navidad, en fin, el idioma que lo mantienen, ¿verdad? Que es bastante importante para uno, pues mantener su idioma, comunicarse en su idioma y trasladarle a sus hijos las mismas costumbres que tienen aquí en Guatemala. Lo he visto, Manuel, y sí veo que lo heredan de generación en generación, por lo menos de algunos guatemaltecos que he entrevistado y que ya tienen una vida allá, que tal vez ya no piensan que su vida es en Guatemala, tienen su familia, sus hijos, pues definitivamente ya eso se lo están trasladando a sus hijos o inclusive nietos. Oye, Carlos, ¿cómo llega Ferco al proyecto y a tu vida? ¿Cómo es ese contacto con Ferco y cómo Ferco se une al proyecto de remesas? El año pasado vengo yo sacando los diferentes historias, porque escribo bastantes historias sobre estos migrantes, y saqué algunos videos. Y como te repito, otra vez soy un pésimo vendedor. Me cuesta tocar las puertas de un lugar para venderme. Mi forma de venta es a través de redes sociales. Y cuando empecé a subir este material, me contactan de Ferco y me dicen, Carlos, nos interesa tu proyecto, porque nosotros estamos muy identificados con el migrante guatemalteco. Y lo que tú estás haciendo es lo que estamos buscando. No habíamos visto un proyecto de esta índole y queremos ver si lo podemos hacer contigo. Entonces estuvimos platicando el año pasado y este año, a principios de enero, me dicen, Carlos, vamos a entrarle al proyecto, vamos a hacer una prueba, un lanzamiento durante ciertos meses de este año y pues es lo que estamos haciendo hoy en día. Ya el primer video ya salió, ya lo tengo producido y ya estoy solo puliendo algunos detalles con la empresa para que pues ellos estén de acuerdo en el video que se va a hacer. Al final es un apoyo el que están dando para el proyecto, para que yo pueda continuar con esto, que no sé si me va a llevar 1, 2, 5, 20 años, ¿verdad? Y había una pregunta muy interesante, Manuel, que me hizo esta persona de Ferco cuando estábamos en la reunión, y me hizo, mira, Carlos, ¿a dónde crees que te va a llevar este proyecto?
Y muchas personas cuando hacen un proyecto te van a decir, mira, esto me va a llevar a esto, ya tienen como todo bien definido. Y yo sinceramente, Manuel, le respondí, no sé a dónde me va a llevar. Te soy sincero que de las familias que he visitado, eh, las experiencias te puedo contar a lo que me ha llevado, pero este proyecto, cada vez que lo estoy realizando, cada familia que estoy proyectando, me lleva a otra experiencia diferente. Entonces, esto creo que va a llegar a muchas familias, va a llegar a muchos corazones, pero no estoy consciente de lo que va a pasar, pero sí sé que es un proyecto que está tocando mucho y que desde luego que Ferco está ya subido en el barco, como decimos, pues ¿a dónde me está llevando? Ya ahorita al apoyo de esta gran empresa. Tengo que decir que yo soy uno de los privilegiados que ha podido ver ese primer episodio de Reseñas con Rostro e Identidad, que tiene un protagonista que se llama Felipe, que es un guatemalteco que está en Carolina del Sur, que ahora hablaré con Carlos. Y bueno, os vamos a dar toda la información de dónde se va a poder ver, pero antes de decir dónde, y estamos viendo unas imágenes ahora también de esta historia de Felipe, que no queremos hacer spoiler, para que la gente vea el video cuando se lance, pero cuéntanos un poco la historia de Felipe, que es apasionante, ¿no? Esa casa de Carolina del Sur en la que viven 14 guatemaltecos y comparten vida y trabajo, ¿no? Efectivamente, pues te decía a través de un buen amigo que tengo en Aldea del Aguacate, que es papá de un migrante y de sus hermanos también están en los Estados Unidos. Le digo, mira Gaspar, ¿tú sabes de alguien que esté en Estados Unidos? Voy a hacer este proyecto. Me dice, mi hijo está allá, mi hermano está allá. Yo les hablo, ellos te abren las puertas. Porque el guatemalteco somos bien especiales, Manuel. Y me dice, yo les hablo. Y pues fue parte del proyecto, Manuel, visitar a esta familia. Fueron la segunda familia que visité después de haberme ido a Orlando. Y llego a una casa con lo que tanto había oído, que hay migrantes que viven de a 15 personas en una casa. Yo no me lo imaginaba, Manuel. Yo solo lo escuchaba. Y cuando te lo imaginas, lo ves desde otro punto de vista, tal vez no de un punto de vista positivo, pero ¿cómo pueden vivir 15 personas? Y cuando yo llego, Manuel, a visitar a estas 15 personas, veo que viven dignamente estas 15 personas y que la razón de vivir juntos es bien, bien lógica y es para poder cumplir su sueño. Imagínate 15 personas pagando una casa de $1,500 a $100 cada uno por cabeza, una factura de $200 de luz, no sé, 100 de agua, la comida se la reparten entre todos. Te puedes imaginar que esta gente, el sueño que tiene, lo va a lograr más rápido que una persona viviendo sola en una casa pagando esos $1,500. Entonces empecé a entender todo lo que yo escuchaba. Y esa es la historia en la que se desarrolla Felipe, ¿verdad? Que es un patojo joven, 18 años, hoy tiene 21, llegó con 18 años, y es la historia que estoy contando en este video. Y la historia es interesante en sí, o el video es interesante, Manuel, porque el proyecto yo no me quedo solo en los Estados Unidos, yo voy a la comunidad acá en Guatemala. Eso te iba a comentar, que no queremos hacer spoiler, pero sí hay una parte muy emotiva y muy bonita del reportaje, del documental, que es cuando vemos al papá y al hijo, ¿no? El papá que está aquí en Guatemala, el hijo que está allá, y al final son dos vidas paralelas, pero separadas lamentablemente por esa distancia que comentábamos antes. Así es. Y es como tú dices, son dos partes. No es por el video, es por el proyecto. Remesas con Rostro e Identidad. El proyecto va a Guatemala, a Estados Unidos y regresa a Guatemala a ver a la familia. Esa es la unión del proyecto. Por eso lo hace tan interesante, Manuel, para poder dignificar el trabajo de esta gente y ver ya acá en Guatemala lo que con su trabajo ha logrado hacer y el sacrificio que está pasando. El papá que tiene ya 3 años de no ver a su hijo. Hay hermanos del papá que viven en Estados Unidos, que viven en esta misma casa. El año pasado, por ejemplo, murió la mamá de uno de estos hermanos,
¿verdad? Que están allá en los Estados Unidos, me llamaron, mira Carlos, falleció mi mamá y todo. O sea, yo sabía el significado que tenía para ellos su mamá. Ahí es donde uno va entendiendo que, como decimos aquí en Guate, o me expreso yo, qué grueso. Yo no estar en el momento que mi mamá me haga falta para poderla velar. Todas esas cuestiones que estamos acostumbrados a hacer en familia, más el indígena que llega a toda la comunidad y los apoyan. No estar en ese momento, sino ponerte a trabajar y seguir pintando una casa. Bueno, Es duro. ¿y cuándo vamos a dar la información de cuándo se va a poder ver la historia de Felipe? Bueno, el video lo estrenamos el 31 de enero, si no estoy mal, es este lunes. Y la hora todavía la estamos planificando, pero yo creo que va a ser por la mañana. Lo interesante de este video ¿Y también... dónde se va a ver? Se va a ver en tu página, tu fanpage, Carlos López Ayerdi, muy Sí. importante. Aquí lo estamos viendo en el En- rótulo para que puedan verlo. Desde la página de Ferco y desde Chapines USA lo vamos a compartir para que le llegue todavía más gente. Así Pero que es. estén atentos el lunes, vamos a ver esa primera historia de la serie Remesas con rostro e identidad, producida por Carlos López Ayerdi. Así es, Manuel. Este video podríamos hablarle una serie de dos, ¿verdad? Porque vamos a estrenar el primer capítulo y el segundo capítulo lo vamos a dejar para el miércoles, para 2 o 3 días después o una semana. Todavía estamos analizando ese tema, el video ya está finalizado, pero va a ser la primera parte. Yo estoy seguro que los guatemaltecos, extranjeros o cualquier persona que vea este documental se va a identificar con el proyecto, se va a identificar con estas familias, con estos patojos. El video es muy bonito. Impresionante esta cara de Felipe llena de pintura, ¿no? Que es un ¿Sí? poco el rostro de... Es hasta gracioso y dramático a la vez, pero refleja la dureza del trabajo, ¿no? Así es. De estar ahí, pero qué bueno el ánimo, ¿no? Y qué buena la profesionalidad y el empuje de estos jóvenes para hacer ese trabajo, Sí, ¿no? sí, son... Yo tengo entendido que el guatemalteco tiene buena fama en Estados Unidos de trabajador. Porque yo analizaba, Manuel, que son 15 patojos. Hacen alrededor de 3 a 4 casas pintadas en el día. Trabajan desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche, desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, que es que regresan. Y cualquier persona pensará, pero ¿por qué no se tardan más en pintar una casa y van a tener más horas de trabajo? Pero ahí está la eficiencia de esta gente, de nuestra gente, que no buscan cómo perder tiempo para ganar más horas, sino cómo hacer más trabajo para que los contraten más en el trabajo que están haciendo. ¿Verdad? Es gente muy capaz de hacer las cosas, que si bien no tiene la capacitación en el momento de pintar casas, aprenden a pintar Rápido. casas, aprenden a poner piso, aprenden a lo que sea. Son jaladores. Y historias, Manuel, te podría contar. No, no. Esta es interesantísima. No, pero hay muchas más. Pero hay muchas más. Bueno, eso ya vamos a ir terminando porque podríamos estar hablando eternamente, Mucho pero el tiempo. tema lo da, el tema da. Pero, ¿cuándo y a dónde el próximo viaje a Estados Unidos? El próximo viaje espero hacerlo el otro mes y todavía estoy definiendo el lugar. Generalmente yo lo anuncio, Manuel, porque al anunciarlo me permito también apoyarme a que gente me contacte y me digan, Carlos, yo quiero estar en el proyecto, ¿verdad? Pero eso todavía no lo tengo definido de los 2 o 3 lugares que estoy pensando. Bueno, pues estaremos muy atentos. Muchos éxitos, Carlos. Esperamos que esta iniciativa seguro que va a tener éxito porque, entre otras cosas, Carlos, además de fotógrafo, videógrafo, contador de historias, es un gran influencer que tiene mucha fuerza en redes sociales. 140.000 personas te siguen en Facebook, con lo cual, y aparte de todo el apoyo que le vamos a dar en Chapines y todo el apoyo de Ferco, yo creo que lo importante es que esto le llegue al mayor número de guatemaltecos allá en Estados Unidos, aquí en Guatemala. Y bueno, agradecerle a Ferco siempre su apoyo y su carácter de aliado en este proyecto y en otros. Y bueno, quedamos emplazados para seguir hablando de las historias y ha sido un placer conversar contigo.
Muchas gracias, Manuel. Yo igual te agradezco por el espacio que me estás dando acá en Chapines. Y desde ya los invito a que estén pendientes el día lunes en las redes sociales que van a aparecer en este podcast, en este video, para que estén pendientes del video de Felipe, de Remesas con Rostro e Identidad. Un video muy conmovedor, un video muy interesante sobre la vida de nuestros migrantes fuera de Guatemala. Pues lo dicho, quedamos emplazados para una próxima oportunidad y a ustedes mucha suerte y les esperamos aquí en Chapines USA.